Inesperado, sale Claudia Sheinbaum y nos revela cómo sería como candidata y cómo sería básicamente algunas cosas cuando, si es que llegara a ser la ganadora a la presidencia por la coalición y luego después por el país. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice la mismísima Claudia Sheinbaum. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Con Claudia y con Jesús. Ajá. Mucho gusto, Jesús. Ajá. ¿Cómo estás? Claudia, qué gusto estar aquí. Bueno, la idea es, ustedes van a Campeche y yo estoy aquí de colado, los voy a seguir durante el día, sus pasos por Campeche. Tú vas a dar una conferencia ya. Voy a dar una conferencia en la universidad. En la universidad. Sobre pues, lo que estamos haciendo en la ciudad. Sí, sí, sí. Y de paso pues vamos a visitar y estar con nuestra queridísima Laida Sansores. Es como un poco lo que se ha aprendido en la Ciudad de México, trasladarlo como el know-how. Sí, hemos estado recibiendo invitaciones de diversas universidades. Sí. El día de ayer estuve en la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca y hoy pues nos invitaron a la universidad, aprovechemos que es fin de semana y aprovechamos para ver a Laida. ¿Y Jesús te acompaña normalmente en los viajes? A veces. ¿Sí? Oye, yo escuché una historia muy bonita de cómo se conocieron ustedes. Algo así como que habían sido novios en la prepa o en la universidad. En la universidad. Estudiamos la carrera de física los dos. Ajá. Más o menos de la misma generación. Él iba un año bajo mío. Él iba un año bajo. ¿Los dos eran estudiantes aplicadísimos? Sí, ¿no? ¿Sí? Nos gustaba mucho la carrera. ¿Y entonces fueron novios ustedes como cuánto tiempo? Como un año, 3 meses, algo así, ¿no? Un año, 3 meses y luego cortaron, pues. Y ella se casó, empezó a andar con una gente ahí del CEU y eso. Ajá, sí, con un revoltoso, ¿no? Pero ella también era medio revoltosa, ¿no? Sí, ella era mitimita, ¿no? Era estudio y... Oye, pero entonces, 30 años después, hay un reencuentro, más de 30 años después, ¿no? Sí, como 30 y tantos, ¿no, Claudia? ¿Y cómo fue eso, Pues, estando un día en el escritorio, cuando era jefa delegacional en Tlalpan, estaba comiendo y estaba viendo el Facebook y me encontré a varios amigos de la facultad y pues yo normalmente no usaba el Facebook. Ajá. Y en ese momento pues... O sea, era tu primera incursión a Facebook. No, ya lo tenía, pero no, casi no lo usaba. Ajá. Y pues viendo empecé a poner, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Y ahí me encontré a Jesús. Ah, o sea, fue de casualidad, no fue plan con maña. No, ahí estaba... buscando amigos y ya pues... Pero se había quedado como un gusanito ahí. Sí, pues obviamente cuando has sido pareja. Pero ¿qué te hace como quererte reencontrar con alguien 30 años después? Se me hace una historia muy rara, digamos, porque 30 años después ya nadie es el mismo, ¿no? Eres otra persona. Pero también sigue siendo la misma persona en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. A la hora de que te escribes, pues te das cuenta que hay muchísimas cosas en común como entonces y además con esta casualidad en donde él se había divorciado, yo me había divorciado y él también había dejado de trabajar en España y pues yo estaba aquí en la delegación Tlalpan y vino a visitarme y pues desde ahí nos... ¿Tú eras jefa delegacional? Yo era jefa delegacional en Tlalpan. Vino a México a visitar y de ahí pues nos reencontramos. Qué chistosa historia, ¿no? Yo sí he escuchado algunas historias de gente que se reencuentra en Facebook, ¿eh? Yo sí me había quedado con gusanito, ¿eh? Sí, tú sí te habías quedado. Sí. Como que no había terminado bien. Sí, la descuidé, la perdí y sí me arrepentí. O sea, tú fuiste el que la dejó ir en su momento. Un poco sí, la verdad. ¿Y 30 años tuviste? O sea, 30 años estuviste como machacando esa historia. No, eso se guarda en el baúl, ¿no? Y luego ahí guardado, escondido. Cuando de repente aparece en Facebook, como que sí me vino a la mente todo lo que había pasado, ¿no? O sea, de repente te entra una solicitud de amistad de Claudia Sheinbaum. Exactamente. Y tú la seguías, ¿no? Porque digamos un personaje conocido públicamente, o no te interesaba mucho esa parte pública, su participación política, etcétera. Sí, un poco, pero así que digas, la seguía obsesivamente, nada de eso. Está bueno, ¿eh? Y los dos tienen hijos. Tú tienes hijos de tu primer matrimonio y tú tienes hijos... Una hija. Tú una hija. Y tú 2 hijos, ¿no? Sí, aunque mi hijo mayor es hijo del primer matrimonio de mi exmarido. Sí. Aunque obviamente pues es mi hijo, Rodrigo. Sí. Y Mariano. Ustedes, digamos, no están casados. No, por lo pronto no estamos casados. Hay una cosa de pronto de los políticos de como que muy de que hay que estar casado, ¿no? Como por figurar socialmente, por el qué dirán, Yo tengo la impresión, Claudia, de que tu idea de familia no es tan tradicional, tan esquemática. Tu idea de familia es un poco como hoy son las familias en México, bastante más
diferentes, no necesariamente es papá, mamá, hermano y hermanita, casados, ese modelo, ¿no? O no sé, o me equivoco. Hay familias muy diversas, obviamente, ¿no? Hay parejas que son del mismo sexo y que han adoptado hijos. Hay familias muy diversas, pero la familia es la familia. Ajá. Tanto la familia a la que tú perteneces, mi madre, pues guardo muchísima relación, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas nietas que tengo, ajá, es como... Claro. Y también pues obviamente mis hijos, que pues son parte fundamental de mi vida, y ahora pues con Jesús somos familia, ¿no? Y ya veremos si nos casamos o no. ¿Y tú qué piensas, Jesús? Me da igual. ¿Te da igual? Sí, pero sí hay bastante gente que me ha dicho que sí convendría el papel. Pero para casarse y amarse no hace falta un papel, ¿no? No, exacto. Tú ya estuviste casada una vez. Sí. Podríamos hacer algo simbólico, sin papel. Eso, se podría hacer una fiesta, ¿no? Sí. Yo digo que sí, o sea, ya hay mucha gente que vive en pareja, que son familia, sin necesidad de estar casados, así como esa cosa tan formal. Ya me cuentan. Bueno, creo que nos va a dejar el avión, ¿eh? No. Venga. Quizás ustedes no lo sepan, pero Claudia Sheinbaum proviene de una familia de origen judío, con una historia muy interesante en la izquierda. Del lado paterno, su abuelo llegó a México de Lituania en la década de 1920, y del lado materno llegaron en los 40 del siglo pasado, de Bulgaria, huyendo del Holocausto y del nazismo. Claudia lleva a la izquierda en la sangre. También su padre, Carlos Sheinbaum, fue un ingeniero químico que llegó a ser parte de las juventudes del Partido Comunista Mexicano y participó en las protestas de 1968. Ahí conoció a Ani Pardo, una destacada investigadora, la madre de Claudia, bióloga de la UNAM y una mujer con una carrera académica de primer nivel. Una mujer que se abrió paso en una época en la que eso no era común en las mujeres. De su padre y madre, Claudia Sheinbaum sacó su pasión por la política y por la ciencia, dos de las características que la han llevado hasta donde está. Veamos qué dice la jefa de gobierno sobre la influencia de su familia en quiénes soy. Esto es como una entrevista en un avión, cosa que no se había intentado antes. Algún día será una entrevista histórica porque habremos entrevistado a la futura presidenta de México en un avión, probablemente. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otras cosas. Yo te quiero preguntar, tú vienes de una familia de migrantes. Una familia de migrantes que llegaron de Lituania por parte de tu papá y de Bulgaria por parte de tu mamá. Así es. ¿Cómo es, digamos, qué sientes que te ha aportado a ti eso? Bueno, pues obviamente es un bagaje cultural distinto en que no viene de familias migrantes, pero no solo eso, sino pues cuando se migra por necesidad o por persecución, pues hay un reconocimiento del país de origen que te recibe. Claro. Entonces el amor de mi familia a México siempre ha sido enorme. Claro. De mis abuelos, de mis padres, sí, obviamente. Y nosotros crecimos así, amando la tierra donde nacimos. La política siempre fue parte de la conversación familiar. Sí. Siempre. Sí. Como parte de los movimientos sociales, ¿no? Sí. Hay familias que crecieron en la política porque sus padres eran políticos profesionales o vivían de la política. En mi caso no. En mi caso era más bien como parte de la discusión de lo que pasaba en el país. Y eso nos influyó muchísimo a mis hermanos y a mí. Oye, el hecho digamos, el otro día escuché decir a alguien que México no estaba preparado para tener una presidenta mujer, pero tampoco una presidenta, una mujer de origen judío en un país de mayoría católica. Y se lo escuché a alguien de la 4T y me pareció, digamos, no me extrañó del todo porque creo que dentro de la 4T también hay gente conservadora, pero digamos eso mismo, creo que hay gente que tiene esa percepción. No creo que sea mayoritaria, pero te lo pregunto porque ¿tú crees que en tu vida han sido un impedimento estas dos cosas? O sea, ¿crees haber sufrido discriminación? Discriminación por ser mujer, sí. Ajá. Yo, digamos, tengo un profundo respeto por todas las religiones. Sí. Y además creo que en México todos somos guadalupanos de una u otra manera, porque pues, el pueblo de México cree en la Virgen de Guadalupe y con ello es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Tú eres guadalupana? Pues en cierto sentido sí, porque soy mexicana. Claro. Y eso es parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y al mismo tiempo, yo creo que, como te decía, fíjate, mi madre, desde que éramos muy pequeños, visitamos prácticamente todo el país. Mi madre adoraba siempre los huipiles mexicanos de distintos lugares de México. Entonces, desde muy pequeñitos nos íbamos en coche a visitamos muchísimos lugares de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Viajamos también hacia
cuando se hizo la carretera en Baja California, por todo Baja California. Sí. Bueno, viajamos, conocemos pues prácticamente todos los... Te preguntaba por el tema del antisemitismo porque no sé si México sea un país particularmente antisemita, pero ha habido... Yo creo que hay una cosa así por la religión, ¿no? Sobre todo. Sí. Pero yo creo que hay una identidad. Yo creo que mientras tengas, digamos, lo que yo aborrezco es la discriminación, el racismo, el clasismo. Sí. Y yo creo que eso es parte también del pueblo de México. Más bien las élites en México son las que han promovido esa discriminación que viene en realidad desde la colonia, desde las castas de la colonia. ¿Crees que el tema de tu origen judío haya quien lo quiera usar en tu contra? Sí, sí, probablemente. Sí, por supuesto que sí. Pero sobre todo es cuando la gente nos conoce cómo somos y además pues es un origen que uno no puede negar. Uno viene de sus abuelos, viene de tus padres. Pero no habría nunca que tener que negarlo, pues. Pues no, jamás puede uno negar su historia, ¿no? Las migraciones que ha habido en México han representado una contribución súper importante a nuestro país, ¿no? En todos los sentidos. Así es. Y sobre todo yo creo que el no negar tu origen y al mismo tiempo pues el reconocer la historia de México como la separación entre la Iglesia y el Estado, que ha sido fundamental, y al mismo tiempo respetar todas las religiones y también las no religiones. Sí. ¿Sabían ustedes que Claudia Sheinbaum estudió en la misma primaria que el hijo de López Obrador? Sí, se trata de la escuela Manuel Bartolomé Cosío, que se ubica en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y tiene la característica de ser una escuela activa, bastante progresista. Después, Claudia Sheinbaum entró al CCH Sur y más tarde a la licenciatura de Física en la UNAM, donde inició lo que terminaría siendo una carrera académica muy destacada que la llevó a estudiar un doctorado en Berkeley, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de las Ciencias e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, además de ser autora de 100 publicaciones académicas. En la UNAM, Claudia empezó sus actividades políticas justamente ahí, donde se vinculó y bueno, fue parte integral del movimiento estudiantil que entre 1986 y 1988 luchó por la educación gratuita. Me refiero al Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. En 1986 este movimiento luchó por la educación gratuita y es gracias a ese CEU en muy buena medida que hoy la educación sigue siendo gratuita en la UNAM. Claudia Sheinbaum fue una de las fundadoras de este movimiento y ahí conoció a su hoy ex esposo, Carlos Imaz, con quien pasó 30 años de su vida. Junto a él, que hoy está ya retirado de la política, Claudia crió a 2 hijos, Rodrigo Imaz Alarcón, quien venía del primer matrimonio de Carlos, y Mariana Imaz Sheinbaum, hija, ella sí, de Carlos y de Claudia. Sin duda, sus años estudiantiles fueron muy importantes. Fueron años formativos, de formación política, además. Veamos lo que nos dijo Claudia de esta etapa de su vida. Oye, tú estudiaste la primaria en un colegio que se llama el Bartolomé. Sí, Escuela Manuel Bartolomé Cosío. Ajá, digamos es un colegio privado, pero digamos muy de una ideología progresista, de escuelas, digamos, como del sur de la Ciudad de México, que se han caracterizado por, digamos, hijos de refugiados en muchos casos. Sí, esta escuela se formó, fue la primera escuela activa, se llamaba así, escuelas activas. Sí. Tenía la enseñanza Freinet, que era una enseñanza nueva, la fundó un republicano español, que trabajó mucho en escuela pública y después no le permitieron desarrollar esta forma de enseñanza y fundó esta escuela. Sí. Él estuvo con Patricio Redondo, que a su vez él sí trabajó en escuela pública y mantuvo una escuela que hasta la fecha sigue en San Andrés Tuxtla, en Veracruz. Y en la Bartolomé Cosío, pues es una forma de enseñanza en donde, por un lado, generan disciplina, responsabilidad para los niños, pero al mismo tiempo una forma de enseñanza que te permite, pues, un conocimiento más holístico y no memorístico, sino de que te enseñan a pensar. Y dentro de la escuela también se generan la construcción de ciudadanos democráticos, porque hay una asamblea general, hay un periódico moral donde puedes criticar. El periódico moral era yo felicito, me gusta o yo critico. Y no, eso se leía públicamente. No es una educación tradicional. No es una educación tradicional, ¿no? Sí, donde hay mucha discusión ahora, inclusive con la nueva escuela mexicana, ¿no? De un profesor frente a los alumnos, que puede ser una relación muy autoritaria o puede ser una relación en donde reconozcan los derechos de los niños y las niñas. Y eso fue como nosotros crecimos. ¿A qué maestro recuerdas con más cariño? Digamos? Bueno, el maestro Pepe, que fue quien fundó la escuela. Ajá. La maestra Chela, que hoy ya es mayor, pero ella lo fundó junto con el maestro Pepe, la directora. Bueno, me recuerdo los nombres de todos mis maestros. A mí en preescolar me dio clases Cristina Payán. Después la maestra Ofelia, la maestra Meche, la maestra Fanny. Me acuerdo de todas. Principalmente maestras. Sí. Y tú, bueno, tú estudiaste física en la UNAM.
Estudié en el CCH Sur después. El CCH Sur. Sí, que también es muy formativo, es una escuela maravillosa. Arriba el CCH. Pues ahí ya educación pública. ¿Qué fue lo que te hizo optar de venir de una educación privada a cambiar a la educación pública? Mi madre siempre dijo que en la preparatoria ya teníamos que estudiar en la escuela pública. En la Universidad Nacional, pues hicimos nuestro examen, pasamos el examen. O sea, ¿tus papás creían en la educación pública? En la educación pública. Entonces ahí estudié en el CCH Sur y después en la Facultad de Ciencias de la UNAM estudié física. Ahí, desde que estábamos más o menos en sexto semestre, con un grupo de compañeros, amigos, nos involucramos para trabajar en comunidades rurales. Cosa extraña, ¿no? Desde la física hacerlo. Trabajamos con ecotecnias, principalmente estufas de leña, estufas eficientes de leña. Trabajé como más de 2 años en una comunidad rural en Michoacán, en la comunidad de Cheranástico. Vivíamos como 15 días en la ciudad y 15 días allá. Ahí hice mi trabajo de campo y además pues aprendimos muchísimo. Aprendí muchísimo de una comunidad purépecha. Y mi tesis es se llama Estudio Termodinámico de una estufa eficiente de leña. Sí. Oye, y fuiste, digamos, en el 86, tú jugaste un papel central en la formación del CEU, ¿no? Del movimiento estudiantil. Veníamos de participar en el movimiento estudiantil en muchos movimientos. Desde el CCH, participé desde el CCH, pues, para que no hubiera rechazados. Después se quiso modificar un estatuto de la Universidad Nacional quitándole derechos a los estudiantes, también participé allí. Participamos en solidaridad con las luchas con los maestros. En fin, y de ahí pues viene el movimiento después en el 85, con el temblor del 85, muchas brigadas desde la universidad se hicieron para pues ayudar a lo que fue pues esa tragedia en nuestra ciudad. Y después viene la modificación que quería hacer Carpizo para que la UNAM tuviera cuotas y se unificara, se homologara a través de exámenes departamentales la calificación. Y ahí viene un movimiento pues muy importante que fue muy formativo, el Consejo Estudiantil Universitario. Yo fui representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil, que era pues el órgano de representación. Y pues ahí... Otro de los estigmas o de los prejuicios que hay ante los estudiantes que participan en política es que participan en política y andan en la grilla y andan en la movilización, pero no estudian, que son fósiles, que no se dedican a su escuela. Pues yo entiendo que no fue tu caso, que incluso cuando te fueron a ofrecer entrar al CEU y ser representante, tú misma tuviste muchas reticencias. Bueno, no reticencias, pero que te lo pensaste porque no querías dedicar, perder atención en tus estudios. Sí, pues ¿cómo hacías para hacer las dos cosas? Bueno, pues es que nosotros, quizá por mis padres, siempre fue la mística. Además es falso eso de que quien se dedica a la política es fósil, absolutamente falso. ¿Cuántos yo soy 132 fueron así? Creo que hay varias cosas en tu trayectoria que como que rompen. Sí, estigmas. no, para mí siempre era primero estudiar y después, si quieres, era como una convicción, ¿no? Y de mi madre también, que nos decía, hay que estudiar y no hay que... No, y además me imagino que si después saliendo de ahí te dejaron para estudiar en Berkeley es porque... sí, no, pues siempre... ¿no? Bueno, No, digo no por nada, pero yo salí de 9.5 de promedio. De veras. De física. Pues me gustaba mucho, siempre me gustó el estudio. A lo mejor hay quien dice, híjole, qué presumida, pero bueno, siempre me gusta el estudio. Y nunca dejamos de estudiar, aunque participáramos en política. Nunca. ¿Y cómo le hacías? Porque a mí me cuentan que en el CEU las reuniones eran muy largas, que se reunían todas las noches a deliberar, a ver la estrategia a seguir. Pues y regresamos a clases al otro día, hasta que hicimos una huelga en la universidad, como de duró como 3, no sé si 15 días o 3 semanas, ya no lo recuerdo. Y por ahí están mis fotos poniendo la bandera de huelga en la rectoría. La bandera de huelga en la rectoría, sí. Y en realidad fue algo, fue un movimiento muy, muy interesante porque se hizo un diálogo público con las autoridades universitarias. Y el CEU fue, gracias. Muy formativo todavía. Muy, ¿verdad? Me encuentro muchísima gente que me dice, yo estuve en el CEU. No, pero mucha gente que además después de eso llegó a puestos de políticos, de influencia, obviamente principalmente dentro de la izquierda, muy importantes. Sí, pero además yo creo que participar en un movimiento social es muy formativo, sobre todo cuando lo que defiendes es el derecho a la educación, en el caso de los movimientos estudiantiles. Mira cuánta gente no se formó ahí, pues tienes al presidente de Chile, que viene de un movimiento estudiantil. En Brasil también mucha gente viene del movimiento estudiantil. Y acá, de la izquierda. Yo digo, mi generación es hija del 68, ¿no? Yo tenía 6 años entonces, pero pues era parte de la historia en la Universidad Nacional. Sí. Ahora, en términos de formación política, ¿qué dirías tú que aprendiste de esos años
el movimiento estudiantil de la UNAM? Primero, una construcción democrática, porque fue un movimiento muy democrático. Segundo, que hay que luchar por tus derechos. México está construido así, la historia de México es eso, la historia de México son movimientos sociales o revoluciones que están construidas a partir de la lucha por los grandes derechos. Y por otro lado, pues lo que significa la organización y también la hermandad que se genera en movimientos así. Como pueden ver, los años 80 fueron una época de formación no solo académica para Claudia Sheinbaum, sino también de formación política. Para ella, en cambio, los 90 fueron más de vida académica. Ella se concentró más en esos años en su vida académica, hasta que un amigo suyo, ya al final de los 90, ya más bien en los 2000, la puso en contacto con López Obrador. Un López Obrador que estaba por asumir como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en ese entonces, el hoy presidente pues estaba buscando una científica que le ayudara con el problema medioambiental de la Ciudad de México. Y fue así como le recomendaron a Sheinbaum. Y bueno, el resto es historia. Claudia Sheinbaum fue vocera de campaña de López Obrador en 2006. En 2008 realizó protestas en el Senado en defensa del petróleo, fue una de las adelitas. Y se integró a Morena, al nuevo partido, en 2014. Claudia fue alcaldesa de Tlalpan, esto de 2015 a 2017. Le tocó el temblor, le tocó el problema de la escuela, del colegio Repsamen, que se cayó. Un drama y una situación muy complicada para ella. Y bueno, pues ya lo sabemos, en 2018 se convirtió en la jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy es una de las favoritas para ser presidenta en 2024. Así nos contó su acercamiento a López Obrador. Oye, Claudia, ¿cómo conociste a Andrés Manuel? Bueno, lo conocía pues obviamente como dirigente en su momento de lejos. Ajá. Pero ya... Siendo tú académica. Siendo yo académica. Sí. Exactamente. Sí. Pero pues digamos que me afilié al PRD y demás, y cuando él fue presidente del PRD pues lo seguíamos. Ajá. Y después en el año 2000, una persona que trabajaba muy cerca de él, José Barberán. Ajá. José Barberán era académico de la UNAM, fue director de tesis de mi hermano en licenciatura, muy amigo de mi madre, también del movimiento del 68, y él se acercó muchísimo, primero al ingeniero Cárdenas y luego a Andrés Manuel, porque él fue quien estudió el tema del fraude electoral del 88 y después acompañó mucho a Andrés Manuel o al presidente de México. Y en el 2000, Andrés Manuel López Obrador le preguntó a Pepe Barberán si conocía a alguien que pudiera ser secretario de Medio Ambiente y que fuera mujer. Y Pepe Barberán pues me conocía. Además, yo había trabajado con el doctor Mario Molina en un grupo de trabajo para estudiar la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Y entonces él quería una mujer científica que estuviera en ese grupo y que fuera de izquierda, que coincidiera con el movimiento, y me presentó, me buscó primero Pepe Barberán, me dijo, oye, que si no quieres ser secretario de Medio Ambiente. Y ¿te sorprendió? Me sorprendió muchísimo, nunca me lo había imaginado. ¿Tú no pensabas digamos, participar políticamente en un gobierno? Pues no lo había pensado hasta entonces. Pues cuando me hacen la propuesta, pues yo venía estudiando ese tema, pues siempre... Y él los juntó, Barberán los juntó a ustedes. Más bien él me preguntó, yo lo consulté con la familia, decidí que sí, y después me buscó Andrés Manuel por teléfono. Me dijo, oye, ya hablo contigo, Pepe Barberán. Sí, ya. ¿Cuándo nos vemos? Está en Pecho. ¿Dónde nos vemos? En el Sambus de San Ana. Sí, ahí nos juntamos y me dijo, pues te quiero invitar, ¿cómo ves? Y le dije, pues sí. Y de ahí pues empecé a participar en las reuniones y ya pues me hice secretaria de Medio Ambiente. Y desde el principio ¿sientes que hubo confianza? Sí, confianza y yo pues no solamente pues la parte científica, sino que siempre muy vinculada al deseo de transformación de la ciudad, del país. ¿Qué crees qué te gustó de él, de ese momento, y qué crees que a él le gustó de ti? Pues yo creo que la sencillez, ¿no? O sea, al mismo tiempo, yo soy una persona muy austera, sencilla. Sí, en eso son parecidos. Y él también, entonces fue una conversación sencilla, breve y muy franca. Ajá. Y a partir de ahí yo creo que se hizo una relación de confianza. Ahora digo, me llama un poquito la atención porque en general uno no tiene la idea de que
de que López Obrador tenga, digamos, como mucho, no sé cómo decirlo, como mucho aprecio por los científicos. Y aquí tú nos dices que él buscó a una científica, que él quería que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México estuviera encabezada por una mujer científica. Sí. Es otro, digamos, es otra falsa idea esta de que de López Obrador como antiintelectual, antiacadémico, etcétera. Sí, yo creo que es, por lo menos en mi relación con él, nunca ha habido un tema al revés. O sea, te puedo contar varias historias, ¿no? Cuando fue la primera expulsión de ceniza del Popo, cuando cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, y me buscó y me dijo, ¿cómo ves esta situación? Y le dije, pues voy a buscar un grupo de científicos que nos informen. Me dijo, sí, por supuesto hay que hacer eso, y de ahí pues fuimos con él, le informamos lo que estaba pasando. En otros casos, por ejemplo, en el tema del agua, también yo llevé a Blanca Jiménez, la primera directora de la Conagua, con él cuando fue jefe de gobierno. Blanca Jiménez fue mi maestra en la maestría, y también pues fue el diseño técnico científico del programa de agua que se desarrolló entonces, junto con el ingeniero Dovali, que era director del sistema de aguas. Pero por supuesto, pues cada quien tiene un origen distinto. Pues si yo tengo un origen científico, pues tengo una visión de las cosas. Él estudió ciencia política, pues ha sido un dirigente social toda la vida. Entonces tiene una visión del mundo, pues aunque coincidimos en muchísimas cosas, pues el solo origen y cómo tienes una construcción de la realidad, pues como quiera. Y también hay una brecha generacional, ¿no? Ahí son generaciones diferentes, la tuya y la de Parecida. Sí, no son, son generaciones distintas, pero también construcciones de vida distintas. Y eso pues también marca, pues el por qué, yo coincido con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en muchísimas cosas. Y lo principal, que es un México con justicia. Y en la idea de cómo debe construirse un México con justicia, no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Distribuyendo la riqueza, construyendo igualdad, derechos, pero hay cosas que pues evidentemente en la ciudad macuspana, yo nací en la ciudad, él viene de una familia distinta a la mía, yo crecí mujer y eso me marcó. ¿Tú crees que la idea tuya de familia, de vivir la familia y de conseguir la familia es distinta a la suya? Yo creo que en ese sentido no, yo sí es un poco más conservador en esas cuestiones. No lo sé, no sé si es más conservador en eso, pues, o sea, yo creo en la familia diversa, pero no solo eso, pero al mismo tiempo yo creo en la familia como un núcleo de construcción social, en esa diversidad, pero sí es una institución en nuestro país. Imaginen que es 2025 y Claudia Sheinbaum ya es presidenta de México. ¿Cómo creen ustedes que sería el país? ¿A qué políticas le daría continuidad y cuáles serían diferentes? Le preguntamos esto y aunque trató de esquivar y no responder muy directamente, la jefa de gobierno dio pistas interesantes. Miren ustedes. Oye, hay muchas cosas que creo que López Obrador ha traído a la política nacional, que son muy innovadoras quizás y rupturistas y que llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino que un próximo gobierno, mucho menos si fuese de la 4T, que es lo más probable, volvería a usar el avión presidencial. Sí. Yo no me imagino que un nuevo gobierno un próximo gobierno volviera a acabara con las políticas de austeridad. Hay una serie de cosas que yo siento que llegaron para quedarse, pero hay otras que siento que tienen mucho más que ver con el estilo que le ha impreso a López Obrador y que tienen que ver con un estilo como muy personal. Te doy un ejemplo. Yo no me imagino necesariamente a otro presidente dando conferencias mañaneras de 2 horas. Yo me imagino que si tú fueras presidenta, pues harías una conferencia de prensa de 30 minutos y traerías un resumen ejecutivo. Porque tú eres una mujer científica, ¿no? Como que no te veo a ti echando choros tan largos, ¿no? ¿Tú te has imaginado un poco qué cambios como de estilo habría en un gobierno, en un hipotético gobierno tuyo? Bueno, pues más bien no lo he pensado a tal nivel, pero sí cómo gobierno la ciudad, ¿no? Y evidentemente en el cómo gobiernas la ciudad, pues está un poco tu historia y cómo gobernarías. ¿Cómo gobierno? ¿Cómo gobierno la ciudad? Gobierno con información siempre diaria, de igual manera. Gobierno buscando siempre resultados, siempre gobernando con justicia, gobernando muy cercana a la gente también. Y en la construcción del proyecto que hicimos, pues tiene que ver con
pues lo que siempre ha sido mi concepción, que es una parte fundamental que tiene que ver con el medio ambiente, con la justicia social y con un desarrollo económico en donde se disminuyan las grandes desigualdades territoriales y sociales que existen, ¿no? Qué bueno que dices el tema medio ambiente, porque hay gente que ha sido crítica con las políticas de medio ambiente de este gobierno. Cuando menos tú, digamos, concederías en parte esa crítica, quizás en el sentido de decir, bueno, no se puede atender todos los temas. El tema medio ambiente es un tema que, digamos, y te lo pregunto porque es tu especialidad, que quizás no es el tema en el que este gobierno ha avanzado más y que un gobierno tuyo iría más lejos en ese ámbito. A ver, yo creo que también hay que decirlo, porque no cualquier gobierno ha prohibido el fracking. No. Ni los transgénicos, ni la minería a cielo abierto, ni ha construido o ahora reservas o parques naturales o reservas ecológicas. Mira, yo pongo un ejemplo, el lago de Texcoco. O sea, es nada más, porque podría ser muy discursivo el tema del cambio climático en los anteriores gobiernos. En el de Calderón, que se hablaba tanto del cambio climático, y al mismo tiempo su deseo era producir más de 3 millones de barriles de petróleo diario. El presidente López Obrador dijo, a ver, 2 millones, ahí se cierra, con soberanía energética, y al mismo tiempo el desarrollo de nuevas fuentes, particularmente la hidroeléctrica, ¿no? Ahora, pero sí hay una crítica fuerte al énfasis en los combustibles fósiles. Yo veo, por ejemplo, a un presidente de izquierda como es Petro, que trae muy fuerte en Colombia, que trae muy fuertemente la crítica al énfasis en los combustibles fósiles, a la necesidad de avanzar en el tema de las energías renovables. ¿No sientes que un segundo gobierno de la 4T debería ser más avanzado en ese tipo de temas, ir más allá de lo que sí, pero además pues es mi concepción y es hacia donde se tiene que ir. Es decir, toda mi vida me dediqué a estudiar energía y cambio climático, y si bien tiene que haber hoy por hoy una base como lo está construyendo el presidente, yo creo que la transición energética tiene que ser mucho más rápida hacia las fuentes renovables. Ahora, también es importante porque no es las fuentes renovables per se, tiene que ver con la construcción de un proyecto en donde sea sustentable. Por eso yo digo que es lo social, lo ambiental y al mismo tiempo un modelo de desarrollo económico distinto, porque como se generaron las fuentes renovables en este esquema de autoabastecimiento, hizo mucho daño también al país. Entonces no es nada más las fuentes renovables per se, sino en un marco. Pero sí creo yo que la transición energética debe darse pronto, rápido, y que México debe contribuir ahí. Ahora, digamos, mucha gente te ve a ti como la más cercana a López Obrador, ¿no? La más parecida. Tu propio gobierno tiene cosas muy parecidas al gobierno de López Obrador, pero al mismo tiempo hay mucha gente que quisiera que tú te diferencies en ciertas cosas. ¿Has pensado en qué cosas te estarían diferenciando? Pues mira, es que también estamos viviendo un momento político especial. Oí el otro día esta idea de que repito a veces cosas que dice el presidente López Obrador, ¿no? Pues me han llegado a decir es la regenta en vez de la jefa de gobierno, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y de dónde es novedad que venimos del mismo proyecto? O sea, y ahora resulta que es el gran... Entonces, por supuesto que se puede acercar de una manera distinta, pero los dos creemos en la justicia social y me parece hasta misógino decir, pues es que se subordina, cuando en realidad pues, lo que haces es construir. Ahora, también yo soy muy cuidadosa porque cualquier cosa que yo diga por estar en el lugar donde estoy, representar lo que represento, pues puede ser utilizado por los adversarios políticos para criticar al presidente. Claro. Entonces también uno tiene que ver... guardarte ciertas cosas. Sí, las digo, yo no digo que no, digamos del 24 hacia adelante pues hay muchas cosas que se pueden construir, pero hoy no es momento tampoco de hablar de muchas de esas cosas, ¿no? Yo creo que hoy es el momento del presidente López Obrador y dejarlo gobernar, de que exactamente, y no empezar como también pasa con algunos compañeros que por quererse diferenciar pues lo único que hacen es darle herramientas a los adversarios para la crítica dentro del propio movimiento, decir el movimiento se está dividiendo. O sea, debilitan al movimiento. Yo lo creo así. Entonces... o sea, ¿tú crees que hay que mantener, digamos, una fidelidad, ¿no? Lealtad, digamos, política, no solo Andrés Manuel López Obrador, sino lo que es la construcción de la transformación, y además que coincidimos en muchas cosas, y hay otras que las hacemos desde el gobierno. Te doy un ejemplo, nosotros tenemos un programa en donde convertimos aceite usado de cocina en biodiesel, otro proyecto en donde estamos transformando la basura orgánica en pellets de carbón que podrían ser utilizados para una carboeléctrica. Entonces, todo eso que hacemos en el gobierno de la ciudad, pues muestra también lo que pensamos. Bueno, más adelante la conversación viró más en torno a temas más político-ideológicos, especialmente respecto a qué tipo de izquierda representaría Claudia Sheinbaum. Además, le pregunté qué pensaba de Marcelo Ebrard y si creía
que él estaba más al centro que a la izquierda. Mira lo que nos respondió. Claudia, de todos los que suenan como estas llamadas corcholatas, pues pareciera que tú eres la que llevaría un programa de izquierda más lejos. Mucha gente lo ve así. Tú también lo ves de esa manera. Tú eres como la más de izquierda de todos. Habría que preguntarse qué es de izquierda, ¿no? Y qué es lo que defendemos, porque a lo mejor al escuchar la palabra sencillamente dices no o sí, dependiendo de cuál sea tu interés ideológico sí, claro, o tu convicción, ¿no? Es una palabra comodín. Exactamente. Todo el mundo se dice de izquierda. Yo creo que finalmente, ¿qué queremos para México? Pues queremos un país con menos desigualdad. Queremos un país en donde no haya pobreza. Queremos un país en donde realmente el Estado sea capaz de cumplir los grandes derechos. Es decir, los grandes derechos sociales que el neoliberalismo convirtió en mercancías: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a una vida digna, el derecho al bienestar. Yo creo que eso es ser de izquierda. Si eres de derecha, ¿qué es lo que piensas? Que el mercado va a resolver todos los problemas. Que el Estado no debe de ser parte de la garantía de esos derechos. Yo creo que eso es en esencia. Y por otro lado, en México, pues, ¿qué es ser de izquierda? Estar contra la corrupción. Y la otra pero se puede estar contra la corrupción y ser de derecha. También se podría. Pero si ves la historia de México, la reciente, en donde un grupo de poder se convirtió en el que mandaba en México, sí, y que el apoyo a los grandes intereses era lo que iba a permitir la disminución de la pobreza, pues en eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que los recursos sean para generar bienestar y el apoyo directo a la gente. Y al mismo tiempo un modelo de desarrollo que no genere impactos ambientales, que no sea extractivista y que permita una transición energética hacia las fuentes renovables y que eso genere riqueza. Entonces, por supuesto que nadie está en contra de los empresarios, ni de la iniciativa privada, ni del libre mercado en muchísimos sentidos. Eso yo creo que ya ahora ni siquiera está en cuestión. El gran tema es qué papel debe jugar el Estado. Y yo creo que en eso es cuando te conviertes en una persona de izquierda, y al mismo tiempo en las convicciones de la igualdad, de estar en contra de la discriminación, de construir la justicia histórica que merecen los pueblos originarios. Eso es ser de izquierda. Entonces, en ese sentido, sí me considero una mujer de izquierda, pero no, digamos, de aquella izquierda que en algún momento fue parte, digamos, no de la izquierda revolucionaria o socialista. Sí, pues digamos que hoy, en el momento actual, ¿qué es lo que tú quieres? Pues justicia social, y al mismo tiempo es absurdo pensar hoy por hoy que un modelo en donde los empresarios y la iniciativa privada sean fundamentales en el desarrollo del país. Ahora, pero digamos, tú vienes de una familia comunista, tu padre fue miembro del Partido Comunista, ¿tú reivindicas algo de ese...? El humanismo, quizá, el humanismo que estaba en el fondo, pero también hay que decir que lo que fue el socialismo real pues también tuvo pues terribles autoritarismos, ¿no? Y nosotros construimos en democracia y creemos en la paz. Claro. Oye, Marcelo es de izquierda. Pues habría que preguntárselo a él, ¿no? Ahora, él viene de una historia distinta a la que yo veo. Pero podemos opinar, o sea, hay gente que lo ve más de centro. No, pero no voy a entrar en ese debate. Oye, las causas progresistas, sí, se identifica más a cierto candidato o precandidato con esas causas progresistas. ¿También son tus causas, las del progresismo? Digamos, te pregunto por temas como diversidad sexual, matrimonio igualitario, derecho a decidir, despenalización de las drogas. ¿Tú estás pensando, tú abrazas esas causas de alguna forma? Sí, en el momento histórico, y como se tiene que dar. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque esas causas son parte de una causa mayor, es la construcción de un México con justicia. Tú no puedes usar esas causas y olvidarte de todas las otras. Es como lo que yo he estado defendiendo, de que la joven Yamaha se quede en paso de la reforma. No es solo las mujeres que luchan, es el reconocimiento de las mujeres que en la historia de México son las que menos voz han tenido y las que más han sufrido la desigualdad, que son las mujeres indígenas. Si tú no lo construyes de esa manera, entonces te quedas exclusivamente en el discurso de ciertas causas y te olvidas del fondo de la justicia social. Y creo que eso es algo que puede ser una persona de derecha y a lo mejor pensar en algunas de estas causas, pero piensas que el mercado va a resolver todos los problemas del mundo. Entonces, por eso yo digo que es parte de la construcción de un modelo de país y de un modelo de nación que tiene que ver con todos esos grandes derechos civiles y derechos sociales. Oye, la gente de la 4T, digamos, sale mucho, a diferencia de los políticos quizás de antes,
se encuentran mucho más con gente en la calle en situaciones como, digo, hace rato en el aeropuerto, la gente se te acerca, te habla, te dice cosas. ¿Te ha pasado que te lleguen con quejas, con reclamos, que te increpen, que te digan cosas feas, que te hagan críticas? Muy raro. A mí me ha pasado una vez, quizá que enojados por la situación, pero en general cuando voy en la calle en la ciudad yo no tengo guaruras, voy en un vehículo austero, sí me cuidan 2 compañeros que son parte de mi ayudantía, pero no voy, digamos, con policía rodeada. Me molesta mucho cuando me hacen vallas y voy a un evento, y eso te da pues la posibilidad de acercarte, y es convicción. Yo creo que yo le digo a mis compañeros del gobierno que hay que gobernar como ciudadanos, que nunca se nos olvide que somos ciudadanos por encima de todo, que cuando salimos de nuestra casa, tú imagínate si vas en una camioneta blindada, pues no ves ni siquiera que no se prendió la luminaria de fuera de tu casa. Entonces nunca se te debe olvidar que eres ciudadano. ¿El sector del FIFI de la población te ha agredido alguna vez, te ha increpado? ¿Alguien que te llega a reclamar? No, sí discuten. ¿Sí te discuten? Sí, han llegado a discutir, si estoy en una reunión y no están de acuerdo, lo dicen. A ver, cuéntame alguna situación así que te haya pasado. Bueno, recientemente en una reunión me dijeron, no, es que si usted gobierna México, entonces no va a gobernar para mí. Y le digo, bueno, una mujer de clase media alta. Exacto. Y entonces le pregunté, bueno, ¿cómo gobierna ahora? ¿A poco no le tocaron vacunas? Ah, no, sí me tocaron vacunas. ¿Y cómo la tratamos cuando vacunamos? No, pues muy bien. Bueno, entonces gobernamos para usted, ¿sí o no? Me dijo, no, bueno, sí gobierna para mí. Le dije, es el tema de una concepción y le platiqué, ¿no? Más allá del debate o la polarización en el debate, pues finalmente en México todo el mundo vive con libertad y en democracia. Y la otra que yo creo que todos tenemos que entender, en el fondo, cuando el presidente dice, por el bien de todos, primero los pobres, yo creo que es cierto. O sea, no solamente es una frase fraterna de solidaridad humana, de concepción de lo que debe ser un gobierno, sino también para aquel que tiene muchos recursos económicos, nunca va a poder haber seguridad, nunca va a poder haber un México con justicia si no acabamos con la pobreza. Finalmente, poco antes de aterrizar, traté de sacarle un poco más de definiciones contundentes a Claudia y le pregunté sobre temas más polémicos, como por ejemplo, si en un hipotético gobierno suyo veríamos la completa legalización de la marihuana o si se atrevería, por ejemplo, a cobrarle más impuestos al segmento más rico de la población, si no es que ya es necesario hacerlo. ¿Y qué creen ustedes que me respondió? Bueno, véanlo ustedes mismos. No sé si viste la encuesta más reciente de INEGI sobre población LGBTI. Ahí no, no la vi, la verdad. Hay datos muy interesantes, digamos, el porcentaje de población LGBTI en México es mucho más amplio del que pensábamos, pero sobre todo hay una brecha generacional muy fuerte. O sea, ya hay un avance, digamos, en la cantidad de jóvenes que se identifican. Que deciden decirlo, ¿no? Sí, que deciden decirlo. Y al mismo tiempo un fenómeno que creo que no conocíamos, que es como de las identidades fluidas, que no necesariamente se identifican ni como hombres ni como mujeres, se identifican como no binarios, una población muy importante de jóvenes que se consideran bisexuales. ¿Tú cómo ves ese tema, digamos, y qué sientes que hay que hacer? ¿Como por dónde va la agenda en esos temas? Yo creo que por encima de todo es el respeto y la información a la sociedad y a las personas. Yo no estoy de acuerdo con el término tolerancia. Digo, hay que ser tolerantes, obviamente, no lo digo por eso, sino yo creo que el término es inclusión. La sociedad debe ser inclusiva en todos sentidos y debe respetar a todo el mundo dependiendo de su orientación sexual, del color de su piel, de la diversidad cultural. México se enriquece con la diversidad y en ese sentido el gobierno lo que tiene que hacer es informar, dar a conocer, respetar y promover ese respeto y esa información. Si tú lo piensas, es lo mismo un poco con el tema de las drogas, ¿no? Yo creo que es muy importante que los jóvenes, que los niños, las niñas sepan las drogas y qué tipo de drogas son y qué impacto les van a generar, porque es cierto que decir, bueno, no uses eso es importante, pero a veces es mucho más importante darle la información al joven. No todas las drogas son igualmente dañinas. No todas las drogas son igualmente dañinas, y hay quien dice que un chocolate o el azúcar es una droga. Pero te pregunto, por ejemplo, el tema de la despenalización de la marihuana, hubo un fallo de la Corte, sin embargo el Congreso no ha legislado. Sí. ¿Tú crees que habría que legislar para ya regular? Yo creo que lo primero es abrir la discusión. Yo creo que sí,
Sí, pero no ha llegado a todos lados. Y yo creo que es importante porque... Sí, pero al mismo tiempo hay que abrir la discusión porque estas decisiones tienen que ser con base en información a la sociedad. Yo creo que se ha hablado tanto de las drogas que es muy importante también que la gente conozca cuál es el impacto de las drogas, a qué se le llama una droga y a partir de ahí tomar las decisiones. Y además también ver, sobre todo en nuestro país, en donde hay violencia vinculada con las drogas, también el impacto que eso va a tener. ¿Pero tú estás o no a favor de la despenalización de la marihuana? Yo creo que sería algo bueno, pero de todas maneras creo que hay que discutirlo. O sea, que hay que generar consensos para que no sea una imposición. Es que luego eso de hay que discutir, a mí me suena como a seguir pateando las cosas y no decidir. Y yo creo que este tema ya se ha discutido mucho. Sí, pero se ha discutido en un sector. Yo creo que hay que generar consensos siempre, hay que abrirse. Pero tú, en principio, estarías de acuerdo. Sí, yo creo que sería bueno, aunque hay que hacer el análisis en términos de la violencia de mención. ¿Qué piensas, por ejemplo, de este tema de las infancias trans? De que a los 12, 13 años un niño quiera cambiarse su nombre por el de una niña, por ejemplo. Sí. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, nosotros hicimos un acuerdo en donde sea a través de un consejo y lo más importante es que los padres estén de acuerdo, ¿no? En este caso, muchas veces tú dices los padres, madre y padre, ¿no? Y a veces es madre soltera quien está cuidando a su hijo o hija, entonces hicimos una modificación, o sea, tiene que ver con la aceptación, porque finalmente no eres mayor de edad, tiene que ver con la aceptación de la familia, ¿no? Ya, ajá. El tema de la adopción homoparental, por ejemplo. También me parece, no, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, en la adopción? Sí. No, no ves. No, además es ley en la ciudad, ya ni siquiera tiene... En la ciudad, pero ¿crees que a nivel nacional habría que avanzar también en esa agenda? Sí, también informar, porque hay mucho prejuicio en torno a ello. Ajá. Y entonces es importante que se informe. ¿Estarías por una reforma fiscal que cobre más impuestos al 1% más rico de la población, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que tiene que haber mayor distribución de la riqueza. Ahora, yo creo que lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy importante. Antes de cobrar más impuestos, pues que se paguen los impuestos. Hay que ver hasta dónde llega el presidente López Obrador en el 24 en esa perspectiva y cómo se distribuyen los recursos en el país y ver si aún así es necesario hacer una reforma fiscal. Porque no es per se una reforma fiscal, sino realmente cuáles son los recursos con los que cuenta el país para poder hacer pues un estado de bienestar que permita que todos tengan los grandes derechos. Y yo creo que antes que nada, pues sí, es que todo el mundo pague sus impuestos, pero particularmente los que no pagaban, que era el 1% del país. Claro, porque de nada sirve poner tasas más altas si al final los grandes capitales no pagan impuestos. Y lo que ha hecho este gobierno, entiendo yo, es cobrarles a esos grandes capitales. Exactamente. Pero esa es una medida que ya dio de sí, en mi opinión. O sea, hay que hacer el estudio. Hay que hacer el estudio de hasta dónde dio de sí. O sea, tú tienes hoy, mira, por ejemplo, la nueva coquizadora de Salina Cruz va a costar 60,000 millones de pesos. Lo que está costando el Tren Maya, lo que costó el AIFA, todos esos recursos que en algún momento están disponibles, ¿no? Para seguir haciendo inversiones o construir derechos. Entonces hay que ver hasta dónde está ese impacto para plantearse. Ahora, yo estoy de acuerdo en la redistribución de la riqueza. Yo creo que esta desigualdad no lleva a ningún país a ningún lado. Hoy ha habido reclamos de que no hay piso parejo en la contienda interna. ¿Tú qué dirías? ¿Hay o no hay piso parejo? Pues, ¿a qué se refieren con piso parejo? O sea, ¿qué es lo que hay? Una decisión que ahora será sancionada, entiendo, por el próximo Congreso de Morena, en donde lo que ha sido históricamente los estatutos de Morena es que los puestos de elección popular se deciden por encuesta. Entonces, en esa encuesta, pues es, digamos, dentro del marco legal, dentro del marco de la ley, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y ahí, pues, estamos todos los que hemos sido nombrados como corcholatas en este proceso. Entonces, no veo por qué no hay piso parejo. O sea, ¿a qué se refieren con que no hay piso parejo? Oye, en caso de que, por ejemplo, que eventualmente tú no quedaras en la encuesta y no fueras la candidata, ¿serías parte de un gobierno de Marcelo Ebrard, de un gobierno de Adán Augusto, un gobierno de Ricardo Monreal, pero de alguno de ellos? Pues habría que ver en qué circunstancias, en qué lugar, porque yo sí creo en la unidad del movimiento. También creo en las causas. Fíjate, digamos, Morena... ¿O pensarías en volver a tu carrera académica, por ejemplo? No, depende de las circunstancias. Yo creo que ya Andrés Manuel tiene una frase, el presidente de la República, que dice uno ya no se pertenece, ¿no? Porque ya eres parte de un movimiento. Y en esa perspectiva, pues hay que ver cuál es el espacio que vas a cumplir. Ahora, yo creo en las causas que nos llevaron a este momento histórico. No creo que es el poder por el poder. Yo creo que luchamos por causas en el lugar en donde estemos. Y en ese sentido vamos a seguir luchando por esas causas, que es finalmente por
por la construcción de un México más justo. Bueno, y de momento la causa es aterrizar salud, así que ahí nos vemos. Saludos. Bueno, así fue mi viaje en avión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahí pude darme cuenta de cómo es en el trato cotidiano, cómo habla con las personas que se le acercan, cómo es su pareja y bueno, mucho más sobre ella como persona. Sin duda Claudia Sheinbaum dará mucho de qué hablar en estos próximos 2 años y quizás la tengamos en la boleta presidencial en 2024. Mi impresión personal es que es una persona muy genuina, algo raro en los políticos. Quizás no tenga una personalidad imponente, quizás cuando entra a un cuarto no voltean todos hacia allá a verla. Pero es alguien a quien le crees. Porque cuando ves a Claudia Sheinbaum, te das cuenta que no está actuando. No está siguiendo un guión. Y tampoco parece estar buscando caerte bien. Claudia Sheinbaum no tiene una personalidad, digamos, estudiada. No tiene el ego habitual de los políticos, ni su grandilocuencia, ni la soberbia de algunos de ellos. Esto a mí me parece un perfil interesante y novedoso para la política. Pero por momentos pareciera que a Claudia le falta creérsela un poquito más. Le falta mostrar más aplomo para proyectar más seguridad a la gente, para dar quizás certidumbre. Pienso que esas cosas, esas cualidades que mucha gente está buscando en uno gobernante, es importante que también las pueda proyectar un político. Me parece que son las cosas que Claudia tendrá que ir aprendiendo y va a ir aprendiendo. Pero por sobre todas las cosas, creo que Claudia necesita emocionar más, y ahí está el gran reto. Pensar que a la gente solo se le llega por la cabeza puede llegar a ser un error, porque a la gente se le llega fundamentalmente a través del corazón. Quizás eso no es fácil, porque ella tiene una amplia trayectoria como científica, y después de todo está acostumbrada a ser una persona muy racional, más que, digamos, a ser una persona emocional o emotiva. Pero en la política las emociones importan. En fin, estas fueron algunas de las impresiones que me dejó este encuentro que tuve con Claudia. Espero que esta entrevista les haya servido para conocer mejor a este personaje. Bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum. Ya ustedes decidirán si votan, si les gusta como para candidata o no. Pues prácticamente Claudia Sheinbaum sí tiene un buen currículum, pues también se ve que está calificada para el país, tiene muchísimos títulos, está muy bien estudiada, una cerebrito, va adelante en las encuestas, sus resultados ahí están en la Ciudad de México, y pues ustedes nos dirán a qué le pueda contribuir su voto a Claudia Sheinbaum. A mí, no personal, me gusta un poquito más Adán o en su defecto Noroña. Cualquiera de los dos, Noroña o Adán, se me diría el más preciso por encima de Claudia y de Marcelo. Así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto de esto. Sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Si compartir estas estrellas color dorado, le presionas y te van a hacer desde 99 hasta 530 estrellas. Y en estos 3 puntitos color morado le presionas y ahí te van a aparecer en quiero colaborar por solo 99 pesos mensuales. Sería completamente fantástico. En apoyo al canal puedes cancelar cuando quieras. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Claudia sería excelente presidenta. Saludos Juan Hernández, saludos. Una cosa es que dicen los políticos en campaña y otra cuando ya están en el poder. García Full, apoyo a Noroña, saludos. Martín Hernández, saludos. La señora X40 lo que dice, lo que hace, todo lo contrario que muchos, la evolución, por ejemplo, Ortiz es una verdadera camaleona, ayer se fue de izquierda, hoy es de la derecha. Como dice una cosa, dice otra, como diría la chimultrufia. Juan José López, saludos. El señor Adán es 100,000% mexicano. Atrae la sangre patriota, igual que nuestro presidente AMLO. Es bueno saber su origen para no votar por Claudia y Ana Berta arriba Marcelo. Así que pues bueno amigos,
Gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo, compartirlo para que muchas más personas los vean. Sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.